Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre la función de una variable real. Los objetivos de esta clase son los siguientes: definir el concepto de una función de variable real, conocer el concepto del dominio y rango de una función de variable real. La definición dice lo siguiente: cuando en una función empleamos como dominio a números reales, haciéndoles corresponder un único número real, tenemos una función de variable real, es decir, la función f dice lo siguiente: si x es subconjunto de los reales, entonces y es subconjunto de los reales. Por ejemplo, tenemos aquí una función de r en r, es decir, de reales en reales. Tenemos como conjunto de salida aquel que tiene los elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y como conjunto de llegada aquel que tiene los valores 0, 1, 4 y 9. De manera intuitiva nosotros podemos decir lo siguiente: la función tiene pares ordenados de la siguiente manera: 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, menos 1,1, menos 2,4, menos 3,9 y así los demás pares ordenados que se van formando con estos dos conjuntos. Observando la segunda componente de los pares ordenados, nos haría pensar que es el cuadrado de la primer componente. Es decir, si nosotros teníamos menos 2 elevado al cuadrado, nos da como resultado 4, que es en efecto donde se refleja en el conjunto de llegada. Menos 1 elevado al cuadrado nos daba como resultado 1. 0 elevado al cuadrado nos daba como resultado 0. 1 al cuadrado igual a 1. 2 al cuadrado 4. Y 3 al cuadrado 9. Es justamente lo que acabamos de mencionar, que nos haría pensar que es el cuadrado de la primer componente, es decir, que el conjunto de llegada es igual a los elementos del conjunto de salida elevados al cuadrado. Con conjuntos infinitos es mejor referirse a las funciones por comprensión. Para el ejemplo anterior sería el siguiente: la función de variable real x, y dice lo siguiente: y es igual a x cuadrado y x pertenece a los reales. O más simplemente, denotar su regla de correspondencia de la siguiente forma: f de x es igual a x al cuadrado. Las reglas de correspondencia usualmente son expresiones algebraicas en x, es decir, y igual a f de x, donde x es la variable independiente o variable libre y y la variable dependiente o f de x. Se dice entonces que el valor de y o f de x depende del valor que se le asigne a x, o y es función de x. Sea f una función de variable real con regla de correspondencia f de x igual a 2x menos 1, algunos valores de esta función serían los siguientes. Si f lo evaluamos en 0, reemplazamos en la función lo que antes tenía x y nos queda 2 por 0 menos 1 y nos da como resultado menos 1. Si en cambio evaluamos en x igual a 2, la función que depende de 2 nos quedaría con la siguiente expresión: 2 por 2 menos 1 y eso es igual a 3. Y así, si nosotros tomamos valores en x, que es la variable independiente o variable libre, podremos obtener el conjunto de llegada o el segundo conjunto, que se refiere a aquel en el cual evaluamos el punto x en la regla de correspondencia. En fin, tendríamos una cantidad infinita de ejemplos de funciones, pero, dada la regla de correspondencia de una función, sería importante determinar para qué valores de x se define
o tiene sentido esta regla de correspondencia, es decir, determinar el dominio de la función. Pero, ¿qué es el dominio? El dominio, también llamado conjunto de partida, nos dice lo siguiente. Sea f una función tal que en la función x es subconjunto de los reales, entonces y es subconjunto de los reales. Entonces su dominio es el conjunto x, es decir, que el dominio de la función es igual a todos los valores que la función toma en x. En otras palabras, son todos los valores que podemos encontrar en el eje de las abscisas. Como las reglas de correspondencia de las funciones son expresiones algebraicas, normalmente en la variable x, entonces, para obtener un valor de la variable dependiente y, basta con reemplazar el valor de la variable independiente x y luego se tendría que calcular, por ahora, una operación aritmética de suma, resta, multiplicación o división, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente. Tenemos por ahora dos restricciones muy importantes que vamos a tomar en cuenta a lo largo de estas clases de funciones. Que no existe división entre cero, o mejor dicho, no está definida. Que no hay raíces pares de números negativos, o mejor dicho, no se define para los números reales. Ejemplo número 1. Tenemos la función x cuadrado y nos piden hallar el dominio posible para dicha función. La función, de manera gráfica, se puede observar de la siguiente manera y la solución es la siguiente. Analizando la regla de correspondencia, observamos que no existen restricciones, por lo tanto el dominio de la función es todos los reales. Previamente habíamos dicho que existen dos restricciones, el hecho de que no podemos dividir entre 0 y que tampoco existen raíces pares de valores negativos. Por tanto, si la función tiene como regla de correspondencia una cuadrática, o mejor dicho, una potencia par, no entra en ninguna de las restricciones previamente mencionadas y por lo tanto, al no haber restricciones, decimos que el dominio de la función es todos los reales, o mejor dicho, todos los valores de x. Tenemos un segundo ejemplo. Hallar el máximo dominio posible para la función 2x menos 1, la cual tiene esta gráfica que se muestra a continuación y que analizando la regla de correspondencia observamos que tampoco existen restricciones. Por lo tanto, el dominio de la función sigue siendo los reales. 2x menos 1, que es la expresión algebraica que determina la función, en efecto no tiene división entre 0 ni tampoco es un radical par. Por tanto, podemos definirlo en todos los valores de x. Ejemplo número 3. Hallar el máximo dominio posible para la función 3x menos 2 dividido entre x menos 1. Su gráfica ahora tiene dos curvas que están separadas. ¿Pero a qué se debe ello? Analizando la regla de correspondencia, observamos que existe una sola restricción y se produce una división entre 0. En efecto, si en el denominador nosotros tuviésemos x igual a 1, al reemplazarlo nos quedaría 3 por 1 menos 2, el cual en efecto sí se puede resolver, ya que sería 3 menos 2, que eso es 1 en el numerador, pero en el denominador 1 menos 1 se convierte en 0. Tomando en cuenta las restricciones previamente mencionadas, no existe división entre 0. Por tanto, no podemos establecer como parte del dominio de la función el punto x igual 1. Así pues, el dominio de la función serían todos los reales exceptuando el valor numérico 1. O mejor dicho, está definido desde menos infinito o desde el valor negativo más pequeño hasta 1 sin ser incluido, y a eso le unimos el intervalo desde 1 sin ser incluido hasta más infinito.
Es decir, hemos tomado en cuenta la única restricción que x no puede ser 1. Ejemplo número 4. Hallar el máximo dominio posible para la función raíz cuadrada de x menos 4. Siendo esta la gráfica de nuestra función, nosotros podemos decir lo siguiente. Analizando la regla de correspondencia, observamos que existe una restricción. Es decir, al no poder tener un radical par de valores negativos, x menos 4 obligatoriamente deberían de ser mayor o igual que 0, porque si x menos 4 es menor que 0, no se puede calcular la raíz cuadrada. Así pues, x mínimo debe de ser 4. En otras palabras, x tiene que ser mayor o igual a 4 debido a que 4 menos 4 se convierte en 0 y ese sería el primer valor que podría tener nuestro radical par. Si x, por el contrario, fuese un valor antes, por ejemplo 3, 3 menos 4 sería menos 1 y raíz cuadrada de menos 1 no está definido dentro de los números reales, sino más bien dentro de los imaginarios, que es algo que veremos más adelante. Por lo tanto, el dominio de la función sería desde 4 incluido en adelante, es decir, hasta más infinito. O en otras palabras, x pertenece a los reales, pero aquellos x que son mayores o iguales que 4. Ejemplo número 5. Hallar el máximo dominio posible de la función raíz cuadrada de 3x menos 2 dividido entre x más 1. La solución, para que tenga sentido la regla de correspondencia, se debe de cumplir primero que nada que esa expresión, la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, lo que está dentro de la raíz. Entonces tenemos una desigualdad cuyo conjunto de solución es el siguiente. Tenemos entonces que el coeficiente nos daría negativo si es que nosotros tomamos en cuenta el valor menos 1 hasta 2 tercios antes. Es decir, si yo tomaría valor menos 1, al evaluarlo en la función, 3 por menos 1 sería menos 3, menos 2 se convierte en menos 5. Y en el denominador, menos 1 más 1 se convierte en 0. Por tanto, como no podemos tener división entre 0, yo no puedo tomar en cuenta menos 1, pero sí puedo tomar en cuenta un valor anterior. ¿A qué se refiere? Si yo tomo menos 2, por ejemplo, 3 por menos 2, menos 6, menos 2 se convierte en menos 8 en el numerador, mientras que en el denominador, menos 2 más 1 se convierte en menos 1. Tenemos entonces división de números negativos, lo cual se convierte en un valor positivo. Así pues, 8 dividido entre 1 se convierte en 8 y raíz cuadrada de 8 sí está disponible. Por tanto, yo sí puedo colocar valores antes de menos 1 y valores posteriores a 2 tercios. Tomando en cuenta que 2 tercios es aproximadamente 0.7, podríamos decir lo siguiente. Si yo tomo 1, 3 por 1, 3, menos 2, 1 en la parte superior, y luego en el denominador, 1 más 1, 2. Por tanto, decimos lo siguiente. 1 dividido entre 2 es 0.5 y raíz cuadrada de 0.5 sí existe. Por tanto, el dominio de la función sería desde menos infinito hasta menos 1 sin ser incluido, y a eso se une el intervalo de 2 tercios hasta más infinito, siendo la gráfica la siguiente. Muchas gracias por su atención.